Bueno, estoy transmitiendo desde la República Dominicana. Hoy aquí es un día muy importante porque es cuando se celebra el Día de las Madres en la República Dominicana. Así es que antes de dar inicio a nuestro programa, voy para un poquito equilibrar las emociones. Voy a leer un poema dedicado a las madres, para las madres dominicanas, un poema que escribí cuando estaba esperando en periodo de gestación a mi hijo. Así es que entonces vamos a abrir el programa, queridos polifónicos, con este poema que se titula Maternidad y que tiene un epígrafe de Violeta Parra que dice: gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Cierro cita de Violeta. Y maternidad. En el principio solo fuiste una flor que se abría en el vientre, con la palabra maravilla en los labios, y poblaste los territorios eróticos y brotó con intensidad la palabra mamá. Tu primera fotografía sonográfica fue un acontecimiento que iluminó muchos rostros. Tu madre estaba llena de gracia y la vida jugaba en sus entrañas y tú pateabas la pelota del vientre. Rompiste el velo uterino y la ternura corrió a borbotón. Ahora tus padres moldean tu vida, que es su mayor proyecto. Tu madre te amará con intensidad y escuchará el trino de los pájaros matutinos con deleite, y cada puesta de sol será una fiesta para ella que descifrará el murmullo de tus sílabas y le dolerá el dolor de las madres que no alcanzan a salvar a sus hijos en este mundo violento. Señoras y señores, gracias una vez más. Estamos en este programa mensual correspondiente de mes de mayo y tenemos una fiesta armada ya para ustedes. Tenemos una figura de la literatura, de las letras chilena, archiconocida, que es María de Luz Ortega Hernández. Nos place muchísimo tenerla con nosotros para que ella una su voz a nuestra polifonía. Así es que díganle a sus amigos que ya estamos oficialmente en el aire para que puedan ver el programa, para que se puedan conectar con nosotros y así todos juntos entonar una polifonía al unísono. Y bien, voy sin más preámbulo a presentar a nuestra invitada de honor. De ella habría que decir muchísimo, pero lógico que no vamos a agotar el tiempo que tenemos excediéndonos, ya que ustedes podrán buscar de ella muchísimas referencias en el internet y en otras fuentes que están disponibles. Permítanme entonces compartir una mini semblanza de esta invitada que tenemos en el día de hoy. El mundo de las letras chilenas tiene grandes representantes, lo sabemos. Baste mencionar a Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Baldomero, Isabel Allende y Roberto Bolaño para afirmar que las letras chilenas han relumbrado en el mundo. Dentro de las voces poéticas que tienen fuerza, creatividad, originalidad y compromiso social actualmente, destacamos la de María de Luz Ortega Hernández. Combinar la creatividad con la originalidad y con el compromiso social es algo que ella hace con maestría. La producción de muchos poetas se desmerita cuando abordan los problemas sociales, ya que muchas veces se olvidan de los rasgos esenciales
que definen el género poético y terminan escribiendo una poesía panfletaria. Lo antes apuntado no aplica de ninguna manera a la producción de nuestra invitada de honor, porque al abordar los temas sociales, ella no se desvía ni un ápice de la esencia poética que cultiva. Sus gestiones culturales, su activismo y su compromiso promocionando la cultura y la literatura chilena es de alta relevancia. Hablamos de una escritora archiconocida, ya lo he dicho, tanto en su país como internacionalmente. Ella aboga por los derechos de las mujeres con determinación y acción. Posee una gran solidez intelectual y un bagaje cultural que le permiten ser una digna representante de su tierra. Ha impartido diversos cursos universitarios, entre ellos señalaremos poesía clásica en la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, módulo Diseño y Gestión de Proyectos Sociales de la Segunda Escuela de Formación de Liderazgos Ciudadanos, capacitación para facilitadores de talleres del INP, entre otros. La escritora María Luz Ortega Hernández es coordinadora desde el 2015 del Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer. Su compromiso con el desarrollo de la mujer es de gran relevancia, no solo por lo que dice, sino por lo que hace. Dirige las revistas literarias Memoria Viva y Palabras Mágicas. Ha participado en varias antologías, destacando Palabra Peregrina, 13 Mujeres Poetas de Chile, El Lugar de la Memoria, Otro Mundo es Posible, Poetas y Narradores de Chile, Cuentos Chilenos para Niños Cubanos, Voces de la Memoria, etc. Ha sido traducida al francés y es una poeta que dirige, la directora de la Sociedad de Escritoras y Escritores de Chile y como vicepresidenta de la Academia ACHL han gestado y desarrollado con la presencia y participación intelectual de ella muchos eventos que diseminan la cultura chilena dentro y fuera del territorio nacional. María de Luz Ortega es una escritora prolífica y una mujer muy polifacética. Dentro de sus obras se destacan Las mujeres ya no tejen calcetas, Relegada, relatos, De Isla Negra a Buenos Aires, poemario, Entre lengua y lengua, poemas traducidos al catalán, entre otras. María de Luz, nosotros estamos muy contentos de darte la bienvenida y de tenerte en esta polifonía que estamos más que seguros que se enriquecerá con tu presencia. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Y para continuar, el próximo segmento lo va a dirigir ahora el doctor Fausto Leonardo Enríquez, a quien cedo la palabra. Abre tu micrófono, Fausto. Un gusto, compañeros, amigos. María de Luz Ortega, es un encanto saber que está usted con nosotros acá. En este segmento vamos a polifonear un poquito. Nos gustaría que usted nos dé un poquito de razón de cómo ha sido su proceso evolutivo de su producción literaria. Y he pensado algunos ítems que puedan a lo mejor ser iluminadores, si acaso, pero, por ejemplo, ¿cómo nace su llamada a la escritura? ¿Por qué la poesía y no otro género literario? ¿Por qué el acento en la poesía para niños?
¿En qué momento alcanza vuelo su obra? Entre otros elementos que usted crea pertinente dentro de su proceso evolutivo. Ya. Buenas tardes, gracias por las preguntas. Cortito. Mira, a ver, ¿cómo nace el llamado? No sé. Yo crecí escuchando a mi mamá a recitar y a mi abuela. Y que siempre me hablaban de que una tía abuela había sido casada con Omar Jara, Premio Nacional de Literatura en Chile. Y toda una aventura y sus desventuras. Entonces, siempre me rodeé de esa voz poética. Yo creo que de ahí viene y de algunos tíos que no conocí que dejaron algunos escritos. Yo creo que eso va marcando, eso va quedando en la memoria y uno tiene esa inquietud interna, va haciendo nido. Después, bueno, he escrito para niños, pero más que eso, he aportado como vicepresidente de la Academia Chilena de Literatura Infantil y Juvenil, que tiene su origen en Uruguay, lo dirige Silvia Puente Ollenar. Eh, Me vi de alguna manera invitada en esta institución, pero encontraba que los cuentos no llegan a los niños para iniciar la lectura es la poesía, la musicalidad. Yo creo que ahí hay que reencantar. Entonces, junto con una profesora de música y un profesor que ya no está con nosotros, Sergio Bueno, que era director de la SECH, de la Sociedad Escritora en ese instante, creé La Bruja Ernestina y su aprendiz. Entonces salía disfrazada de bruja y colocaba en una mesa libros y instrumentos musicales. Entonces tomaba la poesía latinoamericana y le íbamos dando ritmo. Creo que ese fue el aporte más que escribir poesía, lo he escrito, pero era el aporte del rescate de la memoria, porque hay una cosa importante los escritores, no comenzamos nosotros aquí a difundir nuestra obra, nosotros tenemos que tomar qué es lo que está, trabajamos en lo que está hecho ya, escrito, y nosotros comenzamos a caminar juntos, pero no podemos olvidar esa parte que es importante. Entonces, en el trabajo hacia los niños pequeños es importante. Y bueno, íbamos a ferias del libro, íbamos a colegios, instituciones, universidades, eh, bibliotecas, es importante. Pero había un detalle, en la mesa, que era esta bruja, toda de bruja, tenía una varita, pero los pelitos de la estrella que hay eran blancos, porque era una bruja traviesa, no una bruja mala. Entonces algo había que romper en esos colores, en ese tono. Pero siempre habían libros. Y los libros compraba chispitas de color, esos papelitos que brillan, y lo ponía entre medio porque la palabra mágica sale del libro. Se abre y salía esta cosa. Entonces, cuando termina uno de contar, de cantar, musicalizar estos poemas, los niños, no es como el teatro que se van los actores, se fueron. Acá quedan los libros. Entonces, toda la palabra mágica tiene que quedar algo visual para los chicos. Y es ahí, es en el libro, que siempre tiene que estar presente. Ha sido el trabajo, más que nada, en el campo de la literatura infantil y juvenil. Ahora, Excelente. Dentro de esta dinámica, sí, iba a decir, no, el vuelo, ¿cuándo? No sé, el vuelo sí, de los poemas, que era la tercera pregunta, si no me equivoco, ¿sí? sí. Eh, No, la inquietud era cuándo creyó usted que su obra, su proceso literario, digamos, su desarrollo como literata alcanzó vuelo, digamos, alcanzó el momento, la altura de crucero, como quien dice, cuando usted sintió que esto es lo mío, esto es lo que quiero y a través de la palabra poética quiero transmitir, ¿no? Y de paso aprovecho para complementar alguna cosita que me quedó antes. ¿Qué influyó o qué autores han influido decisivamente en su proceso creativo? ya, a ver, veamos.
Cuando decidí, es que yo creo que uno nace con eso, buscan los instantes nomás, creo que cuando uno toma la decisión ya de tomar en serio el oficio, es cuando uno está libre de su tarea de mamá, de casa, trabajo. Yo creo que ahí uno dice, a ver, tengo que tomar la decisión, ¿qué quiero hacer? O sea, yo creo que el bichito uno lo trae. En el fondo es que es la inquietud, esa inconformidad con lo que uno hace. Y creo que uno tiene que tener las antenas bien puestas y prendidas, abiertas, porque los instantes surgen de pronto así. Uno ni siquiera, y hay que saberlo tomar cuándo. Y cuando se me presentó la oportunidad de acercarme a la sociedad de escritores, bueno, uno tiene que tomar decisiones a veces medias drásticas en su vida y seguir por un camino que a veces no es compatible tempranamente con los quehaceres de la casa. Entonces, creo que fue en ese instante donde uno dice, a ver, bueno, comienzan las reuniones, comienzan los talleres, te comienzas a integrar a un mundo en el cual uno por un momento está alejada, por todo lo que he dicho. Además que el texto Relegada transcurre porque es una metáfora, porque en los 80, cuando sucedió todo esto, venía la dificultad aquí en Santiago, o el asunto del golpe de Estado, ya a los 73, yo a los 80 me fui al campo, pero al campo, me casé y había que irse, aquí en Chile, muy aislada, y entonces en ese periodo uno comienza a trabajar en contacto con la naturaleza. Entonces cuando regresa y toma la decisión de que hay algo que tiene que decidir porque si no, no es feliz, es cuando uno se presenta esto al regresar a Santiago y bueno, y comienza este trabajo de acercamiento con lo suyo. Yo creo que por ahí uno comienza a conversar, a escuchar y aprender. Ahora, ¿qué leí? Bueno, Gabriela Mistral, yo dirijo el grupo Tras la Senda de Gabriela, que son un grupo de 13 poetas que nos presentamos en diferentes espacios. La primera vez que fuimos convocados fue en la Feria de Buenos Aires, o el 2017 por ahí, y comenzamos con una obra de Gabriela, pero después se lee la obra personal, un grupo de mujeres, y creo que eso ha sido muy importante porque lo que nosotros rescatamos son las recaderas, no tanto la poesía de rondas, porque eso se conoce, pero a Gabriela se la desconoce su otra faceta de escritora muy de prosa y muy contingente. Ella, uno lee un texto de ella y parece que lo escribió ayer. Tenemos a la Estela Díaz Barín, a la Carmen Berenguer, que son actuales, está la Pizarni, tenemos a la Delia Domínguez, que me pareció, a Raúl Zurita como hombre, bueno, como escritores varones, poetas varones, muy cercanos, a Raúl Zurita, a Oscar Ham, a Pedro Lastra. Diría que eso es cercano chileno. Después me voy a México, a Jaime Sabines, por ejemplo, escritores como esos, que de alguna manera, Miguel Hernández, Machado, si lo vamos más a lo tradicional. Es por eso de los que me acuerdo este momento, pero las mujeres más que nada. Gracias por sus comentarios. Doctora Teonilda, adelante con el siguiente segmento, si lo desea. Sí, bueno, el próximo segmento lo dirige el licenciado Alberto Pérez, así que él es al que le corresponde. Buenas tardes, muchísimas gracias por permitirme reunirme en esta plataforma y tener el placer también de hacer mi primera pregunta. Eso es para que yo no me olvide, de que voy a preguntarle algo. Yo siempre suelo preguntar por algo imposible, porque nadie puede predecir el futuro. Pero yo quiero ¿verdad? Yo quiero que
que María, por supuesto, me hable del futuro. ¿Qué proyectos tiene? ¿Qué producción está? ¿Qué proyectos va a suceder ahora? Bueno, a ver, futuro. Hay tantas cosas que están pendientes, la verdad, en estos momentos. ¿Qué tenemos? Algo que me tiene emocionada fue una invitación que de Francia al Instituto Cervantes para ir a recitar mi trabajo y compartir una mesa con los escritores en torno a los 50 años, hay una conmemoración durante todo este año se va a hacer. Esto en septiembre. Libros de fotografía. Yo soy fotógrafa y he ido a todas las marchas de mujeres y el estallido social. Entonces estoy trabajando en un proyecto que debo sacarlo importante sobre imágenes y poesía, y otro que está también ahí, un registro de escritores. Muchos ya no están, también pendientes, ¿no? O sea, hay muchas cosas. Yo creo que como ustedes creadores, yo creo que lo que más hay son proyectos que trabajos terminados, porque los proyectos uno termina uno y sigue con otro y otro a media, qué sé yo. En eso estamos, la verdad, terminar todo lo pendiente este año, por lo menos lo que sea libro y fotografía. Y estos viajes que hay y siempre enriquecen conocer otras personas que están en este mismo mundo, este mismo mundo escritural. Hay mis talleres, pues yo dirijo 6 talleres trabajo, entonces, sobre eso, terminar una novela que estoy sobre los adultos mayores, que tiene que ver sobre este mundo también que uno, hace tantos años, cuando yo llegué acá a Santiago de vuelta, yo no soy de provincia, llegué de vuelta, comencé a hacer talleres al principio de alfabetización y fue derivando en literatura. Y lo más impresionante es cómo el adulto mayor hace un montón de cosas, de actividades, pero la escritura como que le tiene miedo. Entonces, tengo un taller que se llama El rescate de la memoria a través de la fotografía, y es eso, cómo vamos rescatando estas imágenes y cómo vamos escribiendo sobre esa memoria que podría ser también autoficción, porque a veces no queremos contar todo y no sabemos cómo contarlo, aunque se den la herramienta, porque hay temores. Pero siempre siento que la escritura es catarsis y al final, con el tiempo, con la distancia, vamos perdonando y perdonándonos. Entonces, escritural es importante. Y ahora estamos pronto a sacar un libro con un taller que justamente se llama Memorias y que tiene que ver con fotografía y sus textos, su historia. Diría que es eso, seguir en ese camino y aprender de tantos escritores. Por ejemplo, ahora Arnaud, la premio Nobel de Literatura francesa, Annie Arnaud, tiene estos libros de autoficción que tienen que ver con la memoria, pero siempre como la autoficción permite ese juego de qué digo, qué no digo, qué importa. Por ahí uno entra al juego, se la cree. Y creo que eso es interesante porque esos libros yo se los llevo a mis alumnos para que los lean, de alguna manera para perder miedo al contar, que se puede. Eso. Me fascina mucho que esté presa de esa tensión vital para seguir produciendo y que sienta que no es capaz de hacerlo todo, porque eso quiere decir que está haciendo mucho, ¿no? Y tomo la ocasión también para animarla a que sí, que siga haciendo y que los años futuros veamos mucha producción por esta parte, ¿eh? Paso entonces a la doctora Cintia Molina para que le haga la pregunta siguiente. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Malu Ortega, por estar con nosotros esta tarde. Mi pregunta deviene de lo que acaba de decir. Entonces, a mí me
me asalta esta pregunta para usted. ¿Qué es el libro hoy en día? Interesante pregunta. Bueno, es una nave donde podemos viajar a mundos infinitos, yo creo que todo esto ya está dicho, y nos libera un poco de las tensiones que vivimos. El libro es muy importante introducirlo en el hábito de los pequeños desde el primer día. Muchas veces en talleres de colegio, rurales sobre todo, cuando hemos sido invitados, yo digo, una tabla no cuesta nada, una tablita. Y de ahí el primer libro, el segundo. Entonces, uno abre el libro, vuela en estas imágenes, en estas palabras, en nuestro, sobre todo el libro álbum, que es lo más chiquitito, y después cuando cerramos esta historia, volvemos a la realidad. Es un escape, yo creo que de poder desconectarse en un momento de lo que uno está viviendo. Hay conflictos difíciles y creo que la lectura, así como la escritura, nos salva. Y hoy en día que vemos los desafíos que se le presenta a la escritura y sobre todo a la escritura infantil. ¿De qué manera podremos salvar los registros lingüísticos cuando hay tantos cambios en ese núcleo? Yo me pregunto constantemente qué va a pasar con los libros. Yo creo que no van a desaparecer. Al principio, cuando comenzó todo esto de internet y leer a través del libro, la verdad que estaba complicado y todos dudábamos. Pero me ha sorprendido. Pertenezco a una colectiva que se llama AUCH, Autoras Chilenas. Una colectiva feminista. Y cuando conté que iba a estar con ustedes, y yo quiero saber quién de todo este grupo, porque las voceras son importantes, ese grupo. Está Pía Barro, está la Alejandra Costamaña, está bueno, en este momento se me olvidan, pero varias escritoras bastante conocidas que estaban haciendo en literatura infantil. Y me llegó un listado que yo ni siquiera me había dado cuenta. Porque uno de repente le llega la invitación, esto, pero muchas cosas hechas en pandemia. Entonces, mucha gente joven, escritora joven, están editando. Y una de ellas es la editorial del Gato, Misiones del Gato, donde recientemente ha publicado varios libros, entre ellos, por ejemplo, María José Aragón, con el libro, ¿cómo se llama? Precia, parece que se llama, no me acuerdo en este momento. Y ella dice, habla de un mundo de fantasía con un lenguaje que los niños, dirigió como niños de 8 para arriba, pero hablar bien, mantener el vocabulario correcto, no con los modismos que de pronto los niños hoy en día se habla media, influido por lo cómo se escribe, los padres muchas veces no mantienen un buen lenguaje, ¿para qué decir del periodismo? La televisión es terrible cómo influye en deteriorar el lenguaje. Y creo que lo importante es decir las cosas como son, mantener un vocabulario amplio, porque sabemos de que los niños tienen muy pequeño un número de palabras, entonces leyendo y trabajando en esto y trabajando como mediadores, se le amplía estos vocabularios, estas palabras que también les sirven a ellos para expresarse, porque muchas veces no pueden contar lo que les sucede, porque no conocen las palabras, no tenemos palabras. Es fundamental eso. Entonces, pero me di cuenta de lo que se creó recién la revista Te Leo, con entrevistas a escritoras jóvenes, a editoriales que están trabajando, produciendo libros. Entonces, estamos hablando de libro papel, no estamos hablando de libros digitales. Entonces, se han creado librerías
que también dije, pueden, después de pandemia, siempre se dice que esto que se están cerrando, que se vende poco. Aquí en Chile los libros no son baratos. Lo comparamos, por ejemplo, con Argentina. Recién tuvimos la Feria del Libro. Estuvo Santiago de homenaje, la ciudad de Santiago. Me impresiona la cantidad de gente que va, los niños y los jóvenes. O sea, es una cosa que envidiable. Y la librería abierta hasta última hora, pero cómo hay una demanda de libros. Aquí cuesta mucho, trabajo está porque es caro, pero se está produciendo y se han abierto librerías, entonces tiene otra lectura también. Dice, pero bueno, a ver cómo esto. O sea, se están vendiendo los libros, se están escribiendo también, quiere decir de que todo tan malo no está. Y a pesar de la competencia que hay del libro virtual, que hoy en día es masivo también. Pero no creo que haya de desaparecer. Creo que están estas dos formas, como decía un escritor joven, no recuerdo, que estaba leyendo un libro en su tablet y tenía un libro antiguo y le tomaba el olor y lo dejaba y seguía leyendo. Entonces, el libro tiene que estar. Creo que no va a desaparecer, fíjate, porque ha pasado el mundo, han pasado tantas cosas, se han destruido tantos libros importantes y aún permanece. Y aún permanece vigente. Creo que no podría. Entonces, ahora, ¿cómo se mantiene? Bueno, el lenguaje sabemos que es vivo, va cambiando, es verdad. Pero la obligación de los escritores es mantener el lenguaje de cierta calidad, sin los cambios tan agresivos que se produce en cierta generación. Que lo escriben, la gente joven, los muchachos jóvenes, que aquí hay una agrupación que se independizaron, que se llama Editores Independientes, o Ediciones Independientes, algo así, un montón de editoriales chiquititas, que edita gente joven, con su forma de decir, con su forma de expresarse, con su modismo. Y ustedes saben de que el libro, los cuentos, todos los textos, los libros en general, no se sabe qué va a pasar con ellos. Nosotros, una editorial publicó un libro, la primera novela, que se llama Los murciélagos, La caverna de los murciélagos, si no me equivoco, de un escritor que lo publicó hace 100 años. Y se ha vendido mucho, mucho, mucho. ¿Ya? El libro. Entonces, no sabemos lo que puede desaparecer aquí en un mes, 2 meses, en unos años más. Alguien va a descubrirlo, lo va a editar y va a ser interesante escribirlo. Entonces, no sabemos la vida del libro. Uno puede ser bestseller ahora este año y el otro año, 2 años más, nadie está acordado del libro. Entonces, eso no lo sabemos. Pues yo creo que es importante lo que usted dice, Cintia, es mantener el lenguaje, poder profundizar en los temas, hablar siempre del ser humano más que historia. Muchas veces se dice que se cuenta mucha cosa, pero se pierde la profundidad de los temas. Creo que eso es importante mantener. Y ahí es donde vamos a ver qué va quedando. Eso es la verdad. No lo sabemos. Muchísimas gracias. Bueno, así paso a nuestro querido Fausto Leonardo, que es el siguiente para preguntar. Tu micrófono, Fausto. Gracias por el aviso. Quería nuevamente preguntarle algo más personal como autora y escritora de poesía. Me gustaría que usted pueda darnos, especialmente para la audiencia y las personas que puedan después recurrir a este video, en las líneas maestras de su obra poética, al menos 2 o 3 rasgos que usted crea que esto me define, esto me caracteriza, sin esto yo no soy, no me presento ante el mundo, ante la sociedad, ante pues los escritores. Esta soy yo y esto es lo que hay en mi poesía. Es que es difícil que uno se define, es complicado. Yo creo que eso está en manos de quien lo escucha. Podrían tener una imagen. Esto es cuando uno le pide a los alumnos que hagan un autorretrato en sus textos.
¿Cómo me describo? Es súper complicado porque lo que yo puedo decir nada más es que no puedo escribir si no miro al otro. Creo que uno cuando comienza su escritura, uno hace catarsis, es necesario. Pero pienso, puedo que me equivoque, creo que con 2 libros suficiente va a ser catarsis. Después hay que volar. Y el volar, el salir de ese entorno, de lo nuestro, de lo mío, de mis alegrías, de mis dolores, es que tenemos un compromiso con el entorno. Porque no voy a decir social, porque no todos los escritores, los poetas miran lo social, pero miran la naturaleza, miran a las otras mujeres, miran a los hombres, miran, no sé, el espacio. Entonces, pero salir del círculo que uno tiene. Yo creo que uno tiene que acostumbrarse y tiene que aprender a mirar qué pasa más allá, o como dicen, qué pasa en la vereda del frente. Yo creo que si tengo que identificarme con algo, es eso. Es que yo no podría hablar de mí, tengo que hablar de otro porque si no, no. Y tampoco de felicidad. Yo les digo a mis alumnos muchas veces, pucha, hay un escritor por ahí, no me acuerdo el nombre de este momento, que decía, escritor chileno, de los bohemios, no me quiten la tristeza, sino de qué voy a escribir. Así es, para muchos es así. Claro, entonces yo creo que me filo en esa línea. Gracias, excelente. Eso nos da un verdadero puntazo de lo que, bueno, de su persona, de su obra y de su pensamiento. Adelante, siguiente. Bueno, Siguiente, Leonida. sí. Tú sabes que con la presencia del COVID en nuestras vidas y en el mundo, muchas cosas se han desarticulado y otras cosas se han gestado. Y yo me pregunto, ¿cómo pasó Malú, María de Luz, María de la Luz. esa María de Luz, de la Luz? ¿Cómo pasaste ese periodo de cautiverio y cómo lo pasaron escritores que tú conoces durante el COVID? ¿Cómo te favoreció? ¿Cómo te perjudicó? ¿Cuál fue tu vivencia, tu experiencia en ese orden? ¿Cómo afectó tu literatura, básicamente, tu producción? La verdad que yo necesito un año más estar encerrada. Porque me faltó tiempo para hacer mis cosas. La verdad es que primero el shock. Yo hago muchos talleres presenciales y en la Sociedad de Escritores, cuando comencé en un taller que se llamaba Memoria Viva el año 2014, perdón, comencé el año 28 cuando llegué a la Sociedad, 98 cuando llegué a la Sociedad de Escritores. Y entré a un taller dirigido por el escritor fundador Sergio Bueno, director de la SES en ese instante. Y bueno, y fui aprendiendo de él, de discípula, hasta el 2014 que partió hacia otro lado, hacia otra esfera, y me hice cargo del taller del año 2014 que estoy en la Sociedad de Escritores, y otros talleres por ahí. Y de pronto te quedas sin nada. Yo trabajo con adultos mayores, esa es mi especialidad. Entonces, los 3 primeros meses fue aprender cómo nos comunicamos, qué es el Zoom, qué es el Meet. Y eso toma su tiempo porque nosotros teníamos una desconexión con ese mundo virtual, absolutamente. Y cuando comenzamos, y como directora empezamos a reuniones, bueno, me di el trabajo de llamar a cada alumna y enseñarle. Convencerlas primero, porque nadie quería, no sabían esto, no sabían cómo conectarse. E hice un grupo, rescaté a todos estos talleres, una que otra, e invitamos de afuera. Hoy en día sigo con los talleres virtuales porque ya no quieren estar presentes, porque
bueno, uno se acostumbra, el frío es tarde, así que tengo uno a las 6 de la tarde los martes, los virtuales, y otro los miércoles a las 9 de la noche. Terminamos a las 12 de la noche. Como, alumnas de 80 y tantos años, un alumno que yo realmente quiero mucho, Claudio de 92, porque son los que nos enseñan, o sea, cómo se conectan a esa hora para escribir y compartir sus trabajos y analizarlos. Entonces me abrió un mundo la pandemia, estar encerrada. Primero conocer estas plataformas. Tengo alumnas de México, de regiones, que no podríamos estar conectadas. Entonces hacemos un encuentro presencial cada semestre. De esto, bueno, lo hemos juntado 2 veces, la verdad. Primero, después de la pandemia, almorzar por ahí en un lugar, qué sé yo. Y los otros presenciales. Yo no quería tener más presenciales, pero la Municipalidad de Providencia me llamó y hay un grupo de adultos mayores que necesita conectarse físicamente. Entonces dije, bueno, ya, acepté. Pero trabajamos mucho, hicimos una antología. Tengo una plataforma que dirijo con un grupo de mis talleritas, que son mi mano derecha. Si no sola, yo no puedo hacer las cosas. Uno tiene que trabajar en equipo. El mundo cultural no puede hacerlo sola. Usted misma, Dionila, o sea, necesita el grupo de sus pares para hacer por ejemplo, esta entrevista, ¿cierto? Todo aporta en lo suyo y se enriquece mucho más. Entonces, Claro. entonces tengo Ediciones Coyiguay Ediciones se llama, está en Google, y ahí subimos los libros para que se puedan leer y los escritores se vayan conociendo, la escritora. Entonces hice una antología, 2, en pandemia, que eran poetas de Chile y Argentina y cuentos también con chilenos y Uruguay. Se llamaban Más allá de la frontera y La distancia es un cuento. Donde los escritores en la primera escribieron sobre esto, la sensación de pandemia, estar encerrado. Los escritores cercanos que conozco lo hizo muy bien, porque necesitaban estar encerrados para poder desconectarse y trabajar. Porque el escritor en sí necesita aislarse. Es que hay que ir a trabajar, que hay que hacer cosas, y eso nos quita mucho tiempo. Yo digo, yo necesito para dedicarme a mi trabajo personal, estar encerrada un añito más. Yo sin ningún problema trabajo a la casa. Una pregunta, dime algo, esos talleres de edad avanzada, los talleres de la sabiduría que tú conduces, el contenido de algunos de ellos, ¿podría elaborar un poquito? Bueno, son escritura creativa y son el rescate de la memoria a través de la fotografía. Yo le digo, abran el baúl, saquen todas esas fotografías, saquen las telarañas y vamos contando esa historia. Y rescatar eso porque mucha gente se deshace las imágenes y tienen un valor importante sobre todo para la familia. Porque cuando los nietos o los hijos se interesan por la vida personal de quién es mi abuela o quién es mi madre, nosotros ya no estamos para contarla y nos ha pasado a nosotros mismos. Entonces queda un libro con unos registros de imágenes, con una historia de que yo vengo de aquí, hice esto, me gustó esto, cuando tuve a mis hijos, no sé, van contando su historia como ellas quieren, y basada en imágenes fotográficas. Entonces, es un registro de memoria. Y lo más importante que el cine y los historiadores se basan en buscar esa información para poder recrearse. Entonces, de época necesitan leer qué se hacía en un momento determinado, qué se usaba, cómo se hablaba, qué contaba. Tengo una alumna, más o menos 80, que lo que está haciendo, porque tengo esos dos, uno que es, todo tiene el mismo nombre, pero uno por ejemplo, el del miércoles en la noche se enfoca en recursos literarios. Ahí, cómo enriquecemos mucho más el texto literario, entregando herramientas. El del martes tiene que ver con proyectos personales que van desarrollando, y entre ellos, una de las integrantes está transcribiendo su diario de vida. Tiene 80 años, 80 y tanto. Entonces, del 50 y tanto, transcribiendo, y nos lee cada clase, 3, 4 hojitas,
de la época, que no es mucho lo que uno escribe a esa edad, ¿te fijas? Pero va viendo el proceso de crecimiento, de reflexión, de las cosas que se usaban, etc. Entonces también es un aporte. No, y es un collage de ese registro que luego hace entonces una obra en conjunto maravilloso. El resultado. Son personales, son cada cual lo saca personal. Y de repente tenemos, por ejemplo, ese otro proyecto, cuando hicimos todo un libro, con todos escribieron, ese es colectivo. Ah, ok. Sacan sus proyectos personales también, si tienen el libro, la transcripción de un diario de vida, es personal. Y bueno, y trabajamos con consigna, y trabajamos con pie forzado, pero siempre haciéndole el guiño a la memoria. Qué excelente, qué excelente. Muchísimas gracias por las respuestas que nos ha dado en este diálogo polifónico que tenemos tan bonito. Entonces vamos a continuar con el próximo segmento, rasgos que distinguen la producción poética de María de Luz Ortega, y esto lo va a conducir el doctor Fausto Leonardo Enríquez, por favor. Gracias nuevamente. Usted misma, doctora Teonilda, puede iniciar su comentario de esos rasgos que distinguen la producción poética de María de la Luz. Muy bien. Un segundo. Bueno, lo que yo cuando estuve leyendo las cosas que leí, que nos mandó María, entre las cosas que me llamó la atención, apunté un par de cosillas, que es la ontología, fenomenología y silencios poéticos en María de Luz Ortega Hernández. Eso llamó mi atención. Y bueno, cuando empezamos a leer, digo, la producción literaria de algún escritor, husmeamos, entre otras cosas, el estilo, la originalidad, la temática, los vestigios del bagaje intelectual, la intertextualidad, la postura ideológica, las corrientes filosóficas que funcionan como marcas de identidad, y las pesquisas que encontramos sirven para afirmar lo que vislumbramos en esa obra de ese autor o autora. La lectura que he hecho hasta ahora a la producción poética de nuestra invitada de honor me lleva a decir que en ella encontramos ontología, fenomenología y silencios poéticos que encandilan. Empezaré por asunto de rigor para nuestra audiencia virtual, definiendo los términos ontología y fenomenología, y usaré como referencia en este ejercicio el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que dice, refiriéndose a ontología, parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales. En cuanto a fenomenología, mirándola desde el contexto filosófico, dice que en Friedrich Hegel, filósofo alemán de comienzo del siglo XIX, se refería, término, a la dialéctica interna del espíritu que desde el conocimiento sensible, a través de las distintas formas de conciencia, llega hasta el saber absoluto. Y no sigo con las demás citas que da el diccionario. Quiero pasar a decir que el doctor Rafael Echeverría dice, refiriéndose a estos dos términos, a ontología y fenomenología, cito, la mayor contribución filosófica de Martin Heidegger, el filósofo más importante del siglo XX, consiste en haber levantado lo que llamamos la pregunta ontológica, la pregunta por el carácter de la realidad, y ofrecernos una respuesta que corregía aquella que en el pasado nos habían ofrecido los antiguos metafísicos griegos. Heidegger, continúa diciendo Echeverría, dice que Heidegger inicia su práctica filosófica como discípulo de Husserl. Ello implica que en un principio asume la orientación fenomenológica
de su maestro. Pronto, sin embargo, le dará a esta última un giro que progresivamente lo alejará de los planteamientos de tu ser. Como filósofo moderno, Heidegger suscribe la posición de que no observamos la realidad tal cual es ella, sino como no lo asumimos como lo presumían los antiguos metafísicos, sino tal como ella se nos presenta a los seres humanos. La pregunta ontológica por el carácter de la realidad debe iniciarse desde el humano, tal como lo habían reconocido Descartes, Hume y Kant. Cierro cita de Echeverría. Y esto que sirva, ¿no? Estas citas, para pensar, ¿no? En lo que digo, que es muy claro para mí en la poesía, en la producción poética de María de Luz. Sirva lo apuntado para decir que la poeta María de Luz Ortega Hernández trata en su producción poética las propiedades trascendentales del ser y hurga y observa la realidad que la circunda tal y como se le presenta a ella. Y el resultado es la ontología del ser depurada poética y fenomenológicamente, con una perspectiva estética y trascendental que nos encandila, al menos a mí. El mundo que emerge de la producción poética de esta autora está empíricamente constituido por ella, que marca ella unos silencios que dicen cuando no dicen. Sirva de modelo el siguiente poema de ella, que dice: desde mis huesos, y marcadísimos están unos silencios literales en el texto. Llegan a mis huesos señales, código perfecto desde el vientre. Las escucho entre el ruido de los artificios, se desplazan por el viento del desierto, gravitan esparcidas como astillas blancas. Hay un murmullo bajo la luna. Y yo, madre, silencio. La palabra silencio la digo yo. Eternamente presente. Yo, mujer. Y otra vez silencio prolongado no da ella. Con los gemidos a cuesta, insertados en la vértebra, rastreo la vida, hundo mis manos en el extenso arenal, tras los huesos de los míos, que bajo las estrellas nortinas deambulan como pájaros heridos, con un canto inconcluso. Y es todo lo que quiero decir sobre ella, que me llamó la atención, ¿no? Su postura, ¿no? Ontológica y fenomenológica, y sobre todo esos silencios que dicen tanto sin decir. Es mi breve comentario. Qué lindo. Licenciado Alberto, ¿tiene usted la palabra? Adelante. Ok, muchas gracias. Yo, antes de nada, más allá de la libertad de rimas y del ordenamiento de sus versos, me llama la atención de forma inmediata su contenido crítico de carácter social. Esferas traslúcidas, por ejemplo, recuerda cómo nos volvemos insensibles al sufrimiento ajeno a causa de la exposición permanente al mismo. Nuestros corazones se vuelven gigantescos paquidermos y nos hacemos tan insensibles como quisiéramos serlo a las picadas de los mosquitos. Queda derrotado lo que se predica en el Antiguo Testamento, los Proverbios 31:8, y aflora con Martín Lutero. No solo somos responsables de lo que decimos, sino que también de lo que no decimos. Y con Molière, somos responsables de lo que hacemos y también de lo que no hacemos. Leo literalmente una parte del poema, Esferas traslúcidas,
la fragilidad de cuerpecitos tendidos como esferas traslúcidas se proyecta diariamente en la TV. Los noticiarios bombardean de imágenes nuestros cuartos. Vemos día a día en el exterminio, sentados, observando con horror los primeros días, luego, rutina, comemos, cantamos, reclamamos un poco, pero seguimos comiendo, bebiendo y así sucesivamente. Por ejemplo, en Cantate de Extraviados se habla de aúlla la guadaña policial, lo que expresa ese temor de los habitantes de los guetos urbanos, ¿no? Y incluso cuando nos habla de un adiós a medio de decir, claro, se refiere a la desaparición de Cristina Calderón, lo cual es realmente un drama ver cómo la última persona, la última perteneciente a un grupo étnico, pues desaparece, ¿no? Con todo el drama y la responsabilidad social que tendríamos todos nosotros de preguntarnos por qué sucede eso, ¿no? Eso es el aspecto más impactante, es el compromiso social con nuestras responsabilidades individuales que están abandonadas. Gracias, doctor. Gracias, licenciado Alberto. Cintia Molina, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, mi impresión sobre la poética de Malu es, ¿qué puedo decir? Ya me conocen ustedes, ¿no? Soy la de los problemas, ¿no? Sí, los buenos problemas. Pero me llama sobremanera la atención y creo yo, que es una peculiaridad de la poesía de Malu, la manera como se trata y funciona el silencio. Ahí coincido con Teonilda. Un silencio silente, que habla demasiado, que dice mucho. Observo que en estos poemas, que casi todos, se establecen unos diálogos entre el tiempo y el espacio. Este tiempo a veces presente, otras pasado, ese espacio urbano, cotidiano, que muchas veces es un espacio abierto, otras veces un espacio cerrado. Es un espacio de hoy, es un espacio de ayer, pero que también mira al futuro. Así, ese espacio y ese tiempo constituyen la arquitectura, el diseño que forman los recuerdos en estos poemas. Y me gustó mucho que mencionara, porque no lo tenía yo muy presente, que cuando Malu dijo que ella es fotógrafa. Entonces ahí veo yo cómo funciona la fotografía, cómo funcionan las imágenes. Estos poemas que yo leí me parecen construcciones arquitectónicas, totalmente, cuyo simiente es la memoria, porque el espacio tiende a traer el recuerdo y las reciprocidades. ¿Cómo lo afirman estos versos? Cito: sumergida en la silla de mimbre, esperando que el viento se lleve los recuerdos. Cierro cita. Por su parte, el tiempo sostiene y alimenta esos recuerdos, aún en el silencio. Recuerden, el silencio lo es todo. Cito: hoy, cuando el viento la acecha, se aferra a la manta de círculos verdes y se queda quieta, en silencio. Cierro cita. El silencio, altivo e inflexible, domina los recuerdos y las temporalidades por medio de contextos determinados y bien definidos que vienen a la memoria.
Las temporalidades, presente y pasado, remiten a espacios que posibilitan el diálogo con la memoria, los recuerdos, pero en silencio, al igual que una estructura arquitectónica, un espacio específico, una ciudad, una plaza, ese diálogo que establecen con el público. En el verso, cito, es la hora del reencuentro, vemos ese anuncio de que hay otros diálogos entre la voz poética y el lector, entre lo que somos, fuimos y seremos, como lo expresan estos versos. Cito, hay que levantar los huesos, siempre, con la incertidumbre de la sospecha, tratando de reconocernos en cada circunstancia para no olvidar quiénes somos. Cierro cita. Eso del poema Desde el origen. Y un último diálogo, porque no me quiero extender mucho en esto, un último diálogo que quiero destacar es ese entre la existencia identitaria y el pasado ancestral, la historia de lo que fuimos. Este diálogo sirve de resumen tanto de la poética como del propósito de la misma. No olvidar la historia de lo que fuimos. Somos y seremos, presente, pasado y futuro, partícipe de ese tiempo y habitante de ese espacio que se conserva en la memoria y sostiene hasta el silencio las experiencias sufridas y vividas. Cito del poema Desde los huesos estos versos. Hundo mis manos en el extenso arenal tras los huesos de los míos que bajo las estrellas nocturnas deambulaban como pájaros heridos con un canto inconcluso. Cierro cita. Ese es mi comentario. Gracias, doctora. Para mí, tu poesía es una arquitectura urbana, es una arquitectura de espacio, son espacios, son memorias, es un silencio que lo dice todo. Ese es mi humilde comentario. Gracias, doctora Cintia. Gracias. Estamos hablando para los oyentes sobre los rasgos que distinguen la producción poética de María de la Luz Ortega Hernández. Me corresponde mi intervención ahora. Doctora Cintia, tenga listo, preparado el siguiente segmento. Quisiera decir, lo primero es destacar que la poesía y la naturaleza están muy unidas en la poética de María de la Luz. No quiero extenderme tampoco en ese punto, pero creo que es importante destacarlo. También otro aspecto que solo enuncio, lo tengo más o menos escrito, pero lo digo también, es el lenguaje conversacional. Me encanta ese estilo tan refinado, tan exquisitamente conversacional que no pierde en absoluto. Al contrario, gana belleza, armonía, musicalidad y es extraordinario este aspecto. También las palabras como vehículos de las emociones. Creo que una de las claves del uso de la palabra en nuestra autora invitada es precisamente el valor que ella le da a las palabras como vehículo para transmitir las emociones. Y finalmente está aquel otro aspecto del que ya hemos hablado y que no voy a insistir, pero que lo voy a dejar también claro, que es la cuestión social. Hay una sutileza de la poeta que evoca sus ansias, el sufrimiento, los sueños, las angustias de la sociedad de su tiempo. Y yo creo que este aspecto, el de la preocupación por lo social y que ya bellamente han destacado nuestros colegas del programa, coincido pues en poemas como Fisuras, Esferas translúcidas, Cantata de los extraviados y Un adiós a medio decir, son ejemplos de lo que acabamos de decir. Finalmente, yo quisiera hacer como hacen los contables cuando no quieren dar particularidades concretas,
se van más bien al acumulado para dar, ¿no?, los totales. Mi juicio valorativo, en modestia aparte, creo que la poesía escrita por María de la Luz Ortega embellece la lengua española. No quiero hacer una afirmación rimbombante, pero yo me apunto a la lectura de la poesía de María de la Luz por su belleza, su extraordinaria belleza y su enriquecimiento a la lengua española. Con un estilo depurado, claro y sencillo, logra momentos de belleza extraordinaria. Comunica con un lenguaje natural la complejidad de los estados del espíritu. Cada poema responde a verdades de vida, a experiencias auténticas. Por todo ello se puede afirmar, a mi juicio, que la poesía de María de la Luz tiene rasgos de universalidad por cuanto canta lo que genuinamente es, canta genuinamente lo humano con belleza y musicalidad. Temas como la soledad, el dolor, el tiempo, el sentido de la vida, la muerte, son solo unos ejemplos de las grandes inquietudes que ella tiene. Si lo dicho es verdad, entonces concluimos que estamos ante una mujer dotada de sensibilidad y de una imaginación creativa singular, cuya obra amerita ser leída y tenida en cuenta por los estudiosos y por la crítica literaria. Eso es cuanto. Gracias. Yo creo que ustedes se han pasado, ¿ah? Mucho, realmente agradecida, pero es mucho lo encuentro. Ustedes son muy generosos, la verdad. Hemos leído y hemos apreciado tu trabajo. Tu trabajo nos ha tocado. Doctora Molina, ¿usted se encarga del próximo segmento, el quinto? Sí. Ahora, querido público, vamos a escuchar a María de Luz Ortega Hernández leernos, deleitarnos con una selección de su poesía. A ver, una cosita antes quería decir. Claro, mi nombre es María de la Luz, es verdad, como escritora, pero ahí aparece como Malu Ortega porque firmo como fotógrafo Malu Ortega. Y para los amigos. Bueno, perdón, eso es cierto, porque hay una escritora que somos muy amigas, de más de 20 años ya la conozco, que es María Elena Blanco. Ah, María Y Elena. ella, cuando me ha hablado, me hablaba Malú. Entonces, pero lo oficial, María de Luz Hernández, por eso nos estamos dirigiendo a ti en los dos términos. Perfecto. Sí, yo no sabía si había producido confusiones. Sí, claro. ¿Leo lo mismo? ¿Leo otras cosas? Lo que tú quieras. Lo que quieras. Bien, del libro Poemas a la Limón, que fue los que le mandé a algunos a ustedes, ya, este es un diálogo con un escritor, Ronnie Muñoz Martínez, que falleció, y es como ese diálogo que hubo entre Lorca y Neruda para hablar de Rubén Darío. Entonces aquí hacemos ese diálogo. Voy a leer lo mío, por supuesto. Nada más. Voy a comenzar con las esferas translúcidas que Alberto habló de ella y creo que a lo mejor podría volverse a escuchar en forma completa. Esferas translúcidas. La fragilidad de cuerpecitos tendidos como esferas translúcidas se proyectan diariamente en la TV. Los noticiarios bombardean de imágenes nuestros cuartos. Vemos día a día el exterminio, sentados, observando con horror los primeros días. Luego, rutina. Comemos, cantamos, reclamamos un poco. Pero seguimos comiendo, bebiendo,
Al final de la semana son centenares los cuerpitos moriundos, con hambre, con sed, y comemos, bebemos, reclamamos, un poco. Con el paso de los meses, vimos el exterminio y el éxodo, tras las máscaras de una historia ciega. Y nada hicimos, y nada hacemos, y nada haremos. Seguimos comiendo, bebiendo y mirando las noticias como una telenovela. Ese de un poco, ese compás ahí y esa pausa en un poco, de verdad que es una invitación tan profunda a la reflexión y a ver, ¿no?, todo lo que encierra ese un poco. Veamos. Rumor de aguas. En el agua torrentosa se vuelca la piedra herida. El agua es un espejo de visiones orilladas. Cuántos rostros, cuántos cuerpos en su largo recorrido boca abajo, con un nombre atrapado en la garganta, que golpe tras golpe desaparece. Existe un rumor de Dios amenazante que bajo las aguas mantiene viva la memoria de los ausentes. Vamos a ver. De reojo, una lágrima. Una brisa sigilosa se lleva los instantes. Quieta la oscuridad, de reojo observa una lágrima. La piel cambia su vestidura, su tatuaje de recuerdos. Sobre desgastados rieles transitan los espejos. El andar se hace lento, meditabundo. Se empaña el beso, se agrieta la mirada. Un pretérito sin nombre queda entre los labios, donde el verbo se humedece con la brisa. A ver, aquí tenía uno dedicado a las madres, se lo voy a leer ya que leyó uno, esta vez conversaciones. Conversaciones que surgen al trasluz de la niebla. Existen conversaciones que no desnudan, que nos llevan a la mueca para no llorar a gritos. A veces son a media tarde, se deslizan entre la oficina y el hogar y nos dejan postrados. Diálogos que obligan a mantener iluminadas las habitaciones para entibiar el castañeteo de las palabras. Algunos encuentros surgen hacia lo limpio, cuando el sol es un espejo en los ojos. Otras veces, las palabras penetran ocultas tras la niebla, se incorporan entre los pies como un fantasma y nos atrapan. Y volvemos a la mueca. A esas alturas ya no sabemos perdonar. Excelente, excelente. Bueno, no sé si podría leer otro antes de pasar al siguiente segmento. Ya, a ver, de aquí del libro Memoria, voy a... Nunca aparece mucho, me lo encontré ahí y dije, ya, lo voy a leer ahora, compartir. Se llama Solos. No hemos ido durmiendo en la tempestad de los días. A ver, voy a empezar. Estoy incómoda aquí acá. Nos hemos dormido solo. Perdón, nos hemos ido durmiendo en la tempestad de los días, con sus noches desmarcadas, al filo del aire, al filo del gesto. Nos hemos vertido hacia adentro, conjugando nuestros demonios, hacia adentro, hacia un mutismo seco,
hacia un profundo silencio tras el ojo. Así vamos caminando, solos, solos, marginados de la vida, de otras vidas, de otras muertes, porque vivimos colgados de la voz auriculada. Somos ecos fragmentados, autómatas del tiempo, con apenas un aire, con apenas un gesto. Sin embargo, a veces deambulo por mi cuarto en plena oscuridad. Deseo escapar del ojo, verificar si existo, y salgo hacia una ciudad privada, ajena, desconocida, y me sumerjo lentamente en ella, porque quiero vivir, vivir, vivir. Bello, precioso. Bueno, excelente poema para este fin de semana que aquí en los Estados Unidos celebramos el Día de la Recordación. Así que viene como anillo al dedo. De esta manera pasamos al siguiente segmento. Aquí vamos a pedirle a Malu que nos hable un poco sobre el didactismo, la temática y la problemática que abordan los escritores chilenos contemporáneos en la literatura infantil y juvenil. A ver, yo le había hablado recién sobre las nuevas editoriales, que de alguna manera ellas están publicando literatura infantil, como Georgina Oy, que con su libro álbum, por ejemplo, lo que quiere mostrar a los niños, inducirlos en los museos. Entonces ella lo ilustra, y hay unos pequeños fragmentos de encantar con la palabra y trata de sacar las imágenes que ella usa, son los personajes de pinturas clásicas del Museo de Bellas Artes, por ejemplo, o del libro último que sacó sobre la Posada, ya, el Museo de la Posada en México, todo ilustrado por ella. Entonces, de entregar a los niños chilenos, sobre todo, una imagen a la cual nosotros no estamos acostumbrados, por ejemplo, sobre la muerte, que una mirada tan distinta. Entonces, a través de esa escritura, a través de esas imágenes, llega a los niños que se encantan, lo han tomado como cuentacuento, en el Museo Arlequín, por ejemplo, donde aparece una niña con toda la vestimenta, la decoración de lo que es México, y contando esta historia en busca de la, ¿cómo se llama? De todo ese mundo de la posada. Lo mismo pasa con el Bellas Artes. Los jóvenes, ¿cómo se llama? María José Aragón, en su reciente libro que se llama Fresia, ella lo que hace es, no, perdón, no es Fresia, es Sofía, busca ¿cómo se llama? En un cerro de los deseos. Eso es lo que los niños necesitan, y ella lo que toma, y muchas escritoras han tomado, es el bullying. ¿Cómo mostramos a través de historias infantiles esta situación difícil que se está viviendo, sobre todo en estos días, sobre todo después de la pandemia? Aquí, no sé, en Chile ha sido difícil para los profesores poder llevar los cursos en una tranquilidad y en una estructura y diría yo, en este ritual diario de lo que significa entrar a clase, el saludo, el orden, el respeto, después cuando pasa la asistencia, todo, ha sido muy difícil. Los niños llegaron un poco 2 años sin disciplina, sin esta dinámica ritual, porque todo entrar al colegio es un rito al final, ¿ya? Se hace diariamente, qué sé yo, y los niños se van acostumbrando a ciertas, ¿cómo se llama? A cierta disciplina.
ha sido difícil. Entonces, estas lecturas, estos escritos que han salido últimamente de la escritora, tocan estos temas fundamentales que son el bullying, el dolor que se produce dentro del hogar, el acercamiento a los animales, que también ha sido muy interesante. Se está publicando con mucho, con la presencia de estas mascotas. En este libro te leo, aparece en la portada siempre un escritor con una mascota, un gatito, un perrito, cosito, que está presente en la vida de uno, porque también estamos en una sociedad donde ha sido parte, yo creo que por las soledades también, de incorporar estos animalitos. Los padres trabajan todo el día, ¿quién te acompaña en la casa? Ya, el perrito, el gatito, en esas soledades de pronto que están los niños hoy en día, no es como antes, ya no está la sobremesa, no sé si está la cena con los padres en algún hogar por lo horario. Entonces, ¿cómo nos acompañamos? Con una mascota. Y eso es increíble como aparece, por ejemplo, me llamó la atención justamente porque el libro, esto que ya la revista, la quinta edición con esta escritora, la Mary Royer, la Teresa Calderón, la Lila Calderón, donde hay entrevistas sobre ella, la Pía Barros, qué sé yo, esta es digital, acá aparece, están los elementos de los animales. Entonces, están incorporados ya en esta literatura, la escritora, los escritores, los niños, están incorporados en esta historia y al cual hay que identificarse, ¿ya? Creo que lo otro que interesante, nosotros tenemos a ver, dentro de la Academia y de la Sociedad de Escritores de Chile, patrocinan un concurso que llevo hace tiempo, llevo el 16 años, claro, que se llama Sechito. Sechito es un muñeco de trapo con alma de niño e invita a los niños del país a escribir sobre las diferentes temáticas que tienen que ver con lo que está pasando en el país en ese momento. El agua, el año pasado fue la escasez del agua. Cuando estuvieron en pandemia, ¿qué hacía Sechito dentro de la casa? Sechito se cuida de los virus usando ahí, no sé, por el monito que nosotros tenemos, que como es este muñequito chico y uno grande, que lo llevábamos a las salas de clase, para invitar a los niños para que se expresen lo que están viviendo, ¿ya? Y cuando te llegan los cuentos, porque es un concurso donde es manuscrito, donde no se corrige la ortografía ni nada, sino se leen los niños tal cual, porque es una forma de darle libertad para que ellos se expresen y cuenten qué están viviendo. Cuando hubo los incendios en la costa el año antepasado, el año 19, los niños hablaron de los incendios y el miedo y todo eso lo que lo producía. Pero tiene que ver con la muerte. Fíjate que eso que también es un tema que se está abordando en literatura infantil y juvenil. Es como, porque los niños lo expresan, cuenta que se muere el abuelo, que se mueren los padres, bueno, después por la pandemia, los que morían y el temor a enfermarse, pero siempre como que mataban a alguien. La muerte presente, eso llama la atención en la escritura de los chiquititos. Y estamos hablando, son concursos dirigidos a básica, o sea, de tercero a octavo. Entonces, son temas que tanto en literatura como en los cuentos infantiles, de alguna manera se está enfocando, pero yo creo que una problemática que tiene de repente los escritores de literatura infantil, que recuerdo que haberlo escuchado, de un investigador y estudioso que es Manuel Peña. ¿Manuel Peña? Sí, Peña. Es que hay escritores que dicen no le saquemos a los niños la fantasía, las hadas, los príncipes. Pero está el otro sector de escritores que dicen los niños hay que enfocarlo en la realidad que pasa hoy en día. Hoy en día no hay príncipe, hoy en día no hay hada. Entonces es una polémica que tienen que resolver entre ellos, los que escriben para los chicos, que no es fácil, es difícil, ¿ya? Pero ¿cómo complementamos estas dos cosas? Porque también, claro, no se los puede sacar, pero los niños, todo su entorno, los mismos dibujos animados, todo es violencia. Entonces diría que es un tema que es difícil hoy en día de cómo nos presentamos
Yo sobre todo hablando con las escrituras nuevas, con las escritoras que están enfocando esta temática de escritura, cómo nos enfocamos con esta nueva visión a los niños. Creo que esto da para un conversatorio largo, un seminario, para tomar definiciones, porque tiene que estar presente los sociólogos, creo que tiene que haber psicólogos para que opinen, y los escritores con sus diferentes visiones sobre el tema. Pero cómo llegamos a una literatura que realmente aporte hacia los chicos, porque también hay cosas que no les interesan. Entonces, que digo, estamos en un periodo difícil, después de pandemias, creo que eso es más crudo hoy en día, por todo lo que está sucediendo dentro del hogar, por todo lo que sucedió dentro del hogar. Entonces, todos esos dolores también, de alguna manera, ellos los reflejan, y como no se sabe hablar, o a lo mejor no hay un libro específico que pueda identificar ese dolor, porque muchas familias se quebraron con esta situación difícil también de convivir encerrados mucho tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos que los niños de alguna manera se desconecten de esa violencia visual que hay y puedan llegar a una literatura que se sienta identificado, que pueda entender lo que le está sucediendo? Yo creo que es una problemática. Entre ese lenguaje, esta forma de tomar los temas, creo que estamos en un proceso, creo que debe ser de estudio, de evaluación. Ok, muchísimas gracias. Muy interesante todo eso. Bastante para reflexionar. Y sí estoy de acuerdo que se debe organizar una conferencia para hablar de esos temas y tener diferentes expertos que ayuden a comprender y a canalizar las ideas y los temas. Bueno, con esto paso a Teonilda, que dirigirá el próximo segmento. Perdón, yo no sé si respondí la pregunta, ¿no? No, me fui por los temas. Sí, no, creo que sí, abundaste bastante porque conectaste lo que era el didactismo, qué se hizo durante el COVID, qué está pasando después del COVID en cuanto a la educación y todo ese proceso. Muchísimas gracias, Malú. Estamos contentísimos de haberte tenido en este programa hoy. Vamos a concluir. Tendremos la oportunidad, este espacio quedará abierto para ti. Esperamos que vuelvas a aceptar otra invitación en el futuro para otro tipo de actividad, siga compartiendo más de tu producción. Pedimos un poquito de excusa al público porque al principio tuvimos ese percance tecnológico. Ya editaremos la primera parte donde estábamos en el limbo y entramos en materia inicial. Gracias, reitero, por tu presencia, por estar aquí con nosotros, y a nuestros polifónicos que sigan disfrutando lo que queda del domingo. Se les quiere mucho y bueno, nos vemos final del mes que viene, Dios mediante. Despídase nuestra invitada de honor, diga un par de palabras si lo desea, y con esto concluiremos. Bueno, yo muchas gracias por la invitación, por el programa. Los voy a seguir, lo que lo encontré interesante. Yo vi las grabaciones anteriores, ¿ya? Y los links que me mandaron. Bueno, y agradecida realmente, y la felicito por este programa, y para que tengan, sobre todo cuando supe que eran de República Dominicana, Teonilda, ese acercamiento de tantos años ya que llevo como coordinadora del festival acá en Santiago de Chile. Y bueno, y gracias. Pues, sí, me pareció tan interesante cuando me contaste, ¿no? Que toda la conexión que tiene con ese Festival de la Montaña de aquí, el que tú tienes allá en Chile, fascinante. Muchísimas gracias. Eso es lo importante, que estemos uniéndonos, aunque haya distancia física, geográfica, pero las emociones nos van conectando, vamos familiarizándonos, y por supuesto que estaremos presencialmente en otros tipos de proyectos que vamos a tener. Quiero decirte a ti y reiterarle a nuestro público que presentaremos el anuario de nuestra revista en España, en Madrid, Dios mediante, el 27 de junio, en la Casa de América, en la Sala Cervantes, y luego el día 6 de julio la presentaremos en el Museo de Arte Moderno de Madrid. Es un proyecto alterno a este, Malú, que tenemos, de que publicamos entonces el anuario, esa es nuestra meta,
de todos los invitados que tenemos en el año. Así que en su momento tú saldrás publicada con tu producción que has compartido hoy con nosotros. Así que muchísimas gracias. Despídanse, polifónicos queridos, una palabra o dos para su público. Abran sus micrófonos todos. Bien, yo quiero agradecerle a Malú Ortega su participación con nosotros hoy. Nos ha honrado enormemente en Polifonía Literaria. Ojalá que nos leamos y nos vayamos conociendo en el camino, pero yo creo que ha sido un regalo tenerla a usted aquí hoy y de verdad, ha sido un gusto. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación. Ha sido un domingo, como le llamo yo, domingo de perlas, aunque no la llevemos, pero ha sido, ¿qué te puedo decir? Ha sido fabuloso. Y para nuestra audiencia aquí en los Estados Unidos, qué mejor regalo que tener una escritora de Chile que nos ha deleitado con unas poesías que vienen tan al dedo con lo que estamos celebrando. Yo, porque tengo familias que sirvieron en el ejército de los Estados Unidos, entonces los estamos recordando. Feliz día de recordación. Muchísimas gracias. Y a mis polifónicos, que nos vemos. Gracias. Que la pasen lindo. Malú, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Vamos a seguir en contacto, como decía la doctora Madera. Y adelante, nos vemos. Hasta prontito. Muchas gracias. Sigan disfrutando lo que queda del domingo. Se les quiere a todos. Bye bye, Malú. Chaito. Chao, chao.